Listo. Seguimos con el DOM, con DOM 7. Si ustedes se dan cuenta, hay bastantes archivos de DOM, pero es porque es sumamente importante, por eso es que lo he hecho así. Y continuamos con el DOM 7. Algunos README que estoy leyendo, les he compartido, ya son de temas que hemos hablado anteriormente y otros son algunos plus. Pero si ya son temas que ustedes conocen y que han revisado anteriores videos, nada, nos sirve para poder reforzarlos, ¿no? Seguimos con DOM 7 que dice actualizar contenido o atributos de un elemento. El contenido ya lo hemos visto. Hemos actualizado contenido con el text content, como hemos visto. Recuperamos un elemento que puede ser un div, por ejemplo, que tenga un ID mi elemento y le estamos cambiando solamente el texto. El text content que puede haber sido soy un div, ahora es un nuevo texto actualizado. ¿Sí? Es lo que hemos hecho. Ahora, pero ¿qué más podemos hacer con el elemento? Cuando ya hemos capturado el elemento. Este es nuestro elemento. Nuestro elemento puede ser un div. Pero aparte de colocarle texto, un nodo texto, también le podemos agregar HTML, como de esta manera. ¿A qué me refiero? De que tengo el elemento y con el inner HTML, que es como que insertar HTML, podemos agregar esto de acá. O sea, en otras palabras, por ejemplo, yo puedo tener este acá mi index y puedo tener un párrafo y le puedo agregar esto de acá, un HTML strong. ¿Y cómo se agrega esto dinámicamente? Utilizando el inner HTML. ¿Correcto? Entonces tenemos dos maneras de poder agregar contenido o actualizar un contenido. Con el text content que seteamos todo este valor, si ya lo tuviese, lo sobreescribimos y en el caso del inner HTML le estamos agregando ese nuevo HTML que puede ser strong, puede ser BR, lo que uno ya más o menos quiera, pero lo puede agregar de manera dinámica. ¿Sí? Listo. Podemos también actualizar los atributos, también lo hemos estado viendo en el transcurso de los videos. Atributos o propiedades, prácticamente es lo mismo. Podemos utilizar set attribute, que me acuerdo que lo vimos en un video para colocar estilos, pero el set attribute pueden ser propiedades como el ID o el ID, el source, el href, el style mismo, el class, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una constante imagen que lo que va a hacer es recuperar una imagen o un contenido que tenga un ID imagen y vamos a cambiar el source. Quizás eso me venga por defecto un source y lo quiero cambiar, por ejemplo. Entonces digo, a mi imagen que ya lo recuperé, le voy a dar voy a setear sus atributos. ¿Qué atributo? El source y le voy a agregar una nueva imagen. ¿Sí? O como nos mencionan, o directamente le agregamos esto de acá. ¿Cuál es la diferencia? Que acá quizás yo estoy siendo un poco más específico qué atributo estoy modificando, ¿no? Esta es una manera más directa de decirle tú vas a cambiar de esta manera. ¿Sí? Correcto. Ya hemos visto, por eso que lo estoy pasando un poquito más rápido, pero es así, ¿no? Crear elementos dinámicamente también lo hemos visto. Con el create element hemos creado, creo que hace un par de videos, div, por ejemplo, estamos creando un div, a este div le estamos agregando un contenido, un texto, y le estamos agregando un class name. Acá se acuerdan que cuando colocábamos class name directamente, seteaba el class name a las etiquetas que ya los tuviesen. Si no las tienen, creamos un class name. ¿Sí? ¿Cómo insertamos estos elementos creados? También lo hemos visto. Vamos a tener append child, prepend, insert before o insert adjacent HTML. El más popular es el append child, prepend y es insert before. Entonces, veamos. Tengo un contenedor. Lo que hace es básicamente recupero un elemento que tiene un ID contenedor, puede ser un div, y lo que hago es, este contenedor le voy a agregar un nuevo div. Con el append child le digo agrego al final del contenedor. Quiere decir, si yo por ejemplo tengo acá en mi ejemplo de párrafo y quiero agregar un nuevo párrafo, se va a agregar siempre al final del anterior. En este caso, el al final de mi div se va a agregar, acá se agregaría otra cosa. ¿Sí? Perdón. Y si yo quiero agregar al principio de todo, o sea, al principio del padre, ¿no? ¿Quién es el padre? Para el ejemplo que estamos viendo, el padre es div. Entonces, él va a ser el elemento de referencia de dónde va a ser el inicio y dónde va a ser el fin. Si yo quiero agregar al fin, lo va a tener que hacer en la última parte de mi elemento contenedor. Si quiero hacer al inicio, va a ser al inicio de mi elemento contenedor.
¿correcto? Y el que hace referencia, el insert before, es como que agregar después de algo, algo que yo tengo que referenciar. Es como decir, yo quiero que esto se coloque después de este párrafo, por ejemplo. Quiero que se coloque después de este H1, ¿no? Entonces yo le digo explícitamente posterior o después de qué elemento quieres agregar. Veamos el ejemplo. Ya tengo mi contenedor, ahora voy a hacer mi referencia. Voy a agarrar mi referencia. Puede ser un párrafo, puede ser un div. Entonces le digo, oye, contenedor, sí, que ya tengo, que es el principal. Voy a insertar mi nuevo div, ¿sí? Pero después de mi referencia. Mi referencia es esta de acá. Entonces, para insertar después de un elemento que yo quisiera tomar como referencia, voy a utilizar insert before, le voy a agregar el elemento que quiero ingresar, pero tengo que decirle cuál es la referencia para que lo coloque después de esa referencia, ¿sí? Quizás nos hacemos mucho lío, podemos usar append child o prepend, ¿sí? Otra manera un poquito más compleja de poder hacer inserciones en el DOM es agregar con HTML en una posición específica. Tenemos nuestro contenedor, decimos la palabra insert adject HTML y le decimos va a ser después de directamente un texto. Esto es la manera más compleja, por así decirlo, de hacer el insert before, ¿no? Acá tú le estás diciendo el HTML estático que quieres que se coloque o que se tome como referencia para después agregar algo que quiera agregar, ¿sí? Listo. Eliminar elementos, también lo hemos visto. Vamos a utilizar dos maneras, el remove que ya hemos estado viendo o el remove child, que en español sería como que eliminar un hijo, ¿no? Como ya hemos visto también y acordándonos del DOM, por eso hemos estudiado DOM bastante, este div va a tener hijos, sus tres hijos acá. Y este P también tiene un hijo, tiene un párrafo, ¿sí? Ok, entonces yo voy a tener un elemento a eliminar o un elemento que puede ser un div, un párrafo, que lo, que lo obtengo de esta manera por ID y le digo, oye, ¿sabes qué? Elemento eliminar, te voy a eliminar. Voy a hacer un remove, que como he escrito acá, es una opción moderna. Con el remove tú estás eliminando ese párrafo, ese div o como lo que tú lo veas. ¿Cuál es la opción tradicional? Desde el padre. Para el padre tengo que entrar a mi contenedor. Si se dan cuenta, el contenedor ya lo declaré arriba. Acá está el contenedor. Y voy a eliminar un hijo. Ya, ¿qué hijo quieres eliminar? El elemento eliminar. Entonces, las dos maneras son las adecuadas. La opción más moderna es recuperar el elemento que quieres eliminar y lo eliminas. Y el elemento tradicional o como se hacía antes es entrar al padre, primero crear el padre, ya tengo el padre contenedor y listo. Y lo que voy a hacer es elemento a eliminar, le voy a decir tu elemento a eliminar va a ser un parent node. Lo que estoy diciendo que eres o tienes una relación de eso, ¿no? O simplemente declararlo y hacer el remove child. Listo. También podemos clonar los elementos, ¿no? Como se dice, puedes duplicar elemento con o sin su contenido. Es muy importante eso. Quizás estás haciendo una página que cuando le des clic en el botón de más se agregue en div, ¿no? Y cuando le coloques el botón menos se elimina en div. Entonces hay dos maneras de clonar esos elementos. Lo que hacemos es recuperamos el elemento y creamos un clon de ese elemento que va a ser elemento clon node true. Lo que estamos haciendo acá es clona el elemento, este de acá, elemento, acá está, lo estamos clonando con el clon node. Y si queremos clonar todos sus elementos, su contenido, le hacemos true. Como que si yo, por ejemplo, tengo esto de acá y quiero clonar mi div, yo puedo decirle que me clone con todos sus hijos y sus contenidos o no. Si yo le coloco true, le estoy diciendo que sí, cópiame tal y cual está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo lo agrego? Lo agrego de esta manera. Dado como en punto body, le agrego un nuevo hijo, append child, que ya hemos visto acá que es agregar, ¿no? Al final del body y le agregamos el clon. Si le colocamos falso o nada por defecto, solamente me va a copiar el elemento padre. Sí, listo. ¿Cómo reemplazamos un elemento, no? Acá hemos clonado, acá hemos eliminado, acá hemos creado. ¿Y cómo podemos reemplazar si que fuese necesario? Tenemos la palabra reservada replace child, que en español sería como que reemplazar el hijo, ¿no?
para intercambiar un elemento por otro. Por ejemplo, creo un nuevo elemento, document create element, estoy creando un div, ¿sí? A este nuevo elemento le voy a agregar un contenido, un nodo texto. Este elemento reemplaza al anterior, listo. Voy a obtener el elemento viejo que quiero reemplazar como document.getSelector, mi elemento, listo, ya lo obtuve. Ahora voy a declarar un contenedor que básicamente es una constante que va a almacenar el elemento viejo que he recuperado y le voy a decir, vos sabes qué, quiero que me entregues su parent node. No creo que les comenté, pero parent node es una propiedad de un elemento que me va a dar el papá. O sea, si yo colocase, por ejemplo, párrafo.parentNode, me va a dar el div, tomando como esto como ejemplo, ¿no? Si yo coloco párrafo.parentNode, me va a dar mi div, que es mi elemento principal o mi elemento contenedor. Entonces, este es el contenedor. Ahora, lo vamos a reemplazar. A mi contenedor, que es mi elemento principal, le digo replace child. ¿Qué cosa quiero que me reemplaces? Mi nuevo elemento que he creado, ¿por cuál? Por mi elemento viejo. Entonces, y así lo que voy a hacer es quitar ese elemento div porque se elimina, o sea, es una manera de eliminar también, y lo reemplazo por un elemento nuevo, ¿sí? A ver, también tenemos combinando la creación, ¿no? Y los estilos dinámicos, ¿no? Crear y dar estilos a un nuevo elemento. Básicamente lo que hacemos es crear un botón, ¿no? Estamos creando un button y le estamos dando estilos inline, un text content, un background, un color, un padding, un border, ¿no? Este botón ya está bonito, ¿no? Y lo agregamos. Append Child lo agregamos al botón. Ejemplo práctico, una lista dinámica, por ejemplo. Aquí crearemos, actualizaremos y eliminaremos elementos de una lista. Tengo un div, que es mi elemento contenedor. Tengo un ULE, que es mi lista que está vacía, no tiene elementos LI. Seguramente lo vamos a agregar de manera dinámica, ¿no? Tengo un button y tengo dos botones, agregar y eliminar. Este ejemplo está muy bonito. Y si te das cuenta, va a hacer uso de la funcionalidad click, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Estoy primero declarando mi lista. ¿Qué es mi lista? Voy a obtener mi lista. Query selector, mi lista. Ya tengo mi UL, ¿no? Mi lista. Tengo mis botones que lo estoy agregando, ¿no? Que le estoy obteniendo, perdón. Ahora, a mi botón agregar le voy a dar un evento. ¿Qué evento? El botón de clic. ¿Qué cosa quiero? Agregar elementos. Por eso estoy haciendo eso. Creo una constante llamada nuevo item, document, lo voy a crear que va a ser un LI. Le voy a dar un contenido. En este caso estoy utilizando backstick para darle el contenido de manera más utilizando las plantillas que hemos visto. Va a ser elemento y le voy a dar de mi lista, ¿no? De mi lista que estoy recuperando acá. Esta de acá, de mi lista, es una variable global, por eso que lo puedo trabajar de mi lista el children, quién es el children de el hijo, ¿no? Y el lane básicamente es como que recuperar el ítem, ¿no? La posición de eso, ¿no? Entonces, acá puedes poner cualquier cosa, al fin y al cabo, ¿no? Acá estamos colocando un título que va a ser elemento uno, elemento 2 y elemento 3, por así decirlo, ¿no? Lo que hago acá es que lista está haciendo a una propiedad llamada children, que es su hijo, ¿no? Que vendría a ser este nuevo elemento y lo agrego uno. Como va a ser la primera vez, este UL no tiene hijos porque no tiene LI. Todavía acá recién lo agrega, ¿no? Entonces, como acá es cero, le agrega uno, va a ser uno. Y a mi lista le estoy agregando un append child, nuevo ítem. Ahora él ya va a tener un ul li, ¿sí? Cada vez que yo doy clic en el botón agregar, se va a agregar esto. En mi botón eliminar también le voy a asociar un evento, le voy a dar clic y ¿qué cosa voy a hacer? De mi lista, pregunto, mi lista tiene un hijo, este last child es como preguntar si que tiene un hijo. Last child estoy validando si es que tiene o no tiene hijos. En el caso que sí tenga hijos, en el caso correcto, voy a hacer un remove child, que es la manera antigua, por así decirlo, que vimos acá, remove child, ¿no? Y le voy a agregar mi lista y mi last child. Acuérdense que remove child es el elemento a eliminar. ¿Y qué elemento va a ser a eliminar? El último hijo, ¿sí? Lista tiene una propiedad.
children, que es su hijo, y last child siempre va a ser su último hijo. Porque mientras yo voy a estar agregando list o listas, siempre quiero eliminar el último. No le estoy diciendo a mi programa que me elimine el primero, no, sino el último. Entonces, si es que hay un último existente, elimíname ese último existente. Yo creo que este ejemplo está sumamente genial para aplicarlo. Voy a copiar mi div. Vamos a ir a mi index y voy a agregar acá. ¿Sí? Voy a eliminar todo lo que está acá. Perdón. Y si lo ejecuto, vamos a tener voy a inspeccionar. Voy a checar esto un poquito. Vamos a tener que en el div tengo mi UL, pero no existe. Entonces tengo que agregar elementos y eliminar el último elemento. Para eso, lo que dice mi ejemplo es lo siguiente. Voy a tener este JavaScript acá. Lo copio y lo pego. Listo. Cargo y lo ejecuto. Agregar elementos. Agrego elemento 1. 2, 3, 4. Se dan cuenta que es de manera dinámica. Y muchachos, si yo quiero que aprendan esto, se dan cuenta que ya estamos haciendo una web funcional. Eliminar un último elemento, lo elimino y se actualiza. Estamos haciendo algo de manera funcional. O sea, esto funciona. ¿Y cómo funciona? Gracias a el DOM, aprender el DOM, saber los métodos del DOM, con el tema de los eventos, porque se está cliqueando un evento asociado a los botones y con JavaScript. O sea, esto de acá ya funciona. Entonces, es lo que yo quiero que ustedes sepan trabajando con eventos. ¿Sí? Eso sería por el momento.